¿Qué sentiste cuando viviste esto por primera vez? En una película tan ruidosa, tan estrafalaria, con tanta gente asistiendo a ella, ¿recuerdas el poder de un silencio absoluto en una sala a la que ya no le cabía un alma más? Interrumpido primero solo por unos suspiros, que se convirtieron en gritos. Esos gritos eran de un vacío genuino, una preocupación ganada por la pantalla, que son tan diferentes y tan lejanos a estos gritos vacíos. Incluso a estos gritos. Y probablemente a los gritos que esto genere, y hoy vamos a entender su gran diferencia. Pero para entender el poder de esta secuencia, tenemos que entender el contexto del MCU de ese momento. ¿Sabías que el tiempo que pasó entre Avengers de 2012 e Infinity War es casi el mismo tiempo que ha pasado entre Infinity War y el día de hoy? Y veremos cómo es que Marvel difícilmente podrá replicar eso otra vez, puesto que no tienen ni siquiera las bases para hacerlo, ni las intenciones, ni las capacidades. Esos años que hoy parecen ser un bloque de tiempo increíblemente largo cuando escuchábamos que vendría una Civil War, una era de Ultron, unos Guardianes de la Galaxia, 2 secuelas de Thor, una secuela de esos Guardianes de la Galaxia y por fin el gran evento para el que existió todo esto, Infinity War parte 1 y 2. Recordar ese camino, ese recorrido se siente como una vida totalmente diferente. Ese día en que vimos materializado en un tráiler el conjunto de 5 años de construcción más los otros 4 de la primera presentación de los personajes. 9 años de acumulación para un arco que por fin prometía pagar todas las deudas. Y vaya que las pagó con creces, porque ese estreno de 2018 nadie va a olvidarlo jamás. Es la única película de esta franquicia en la que en muchos años vas a contar como anécdota: yo fui a ese estreno, la sala se quedó muda. Solo interrumpieron el silencio para gritarle a su historia que por favor se detuviera. Pero antes necesito anunciarles una cosa. Como sabrán, he estado incursionando en el mundo de TikTok, pero me cuesta mucho trabajo adaptar mi set actual al que necesito para grabar esos videos más informales y por eso a veces me cuesta subir contenido. Tenía que conseguir bastante equipo nuevo para poder grabarles con la misma calidad y comodidad, pero tenía 2 problemas. El equipo es caro y me daba miedo pedir cosas por internet, pero afortunadamente me atreví a pedir un par de cositas por Temu y todo salió de maravilla. Así que conseguí súper rápido y a un super precio un montón de equipo que por fin me permitirá hacerles los TikToks tan sabrosos que siempre quise. Y pronto llegará el Hot Sale, donde podrás aprovechar el 90% de descuento en Temu para mejorar tu equipo como yo. Por ejemplo, este kit de grabación con trípode que tanto me hacía falta para sostener mi celular y al que se le puede montar un micrófono que viene incluido en el paquete y hace que mis TikToks ya no suenen con el eco todo horrible de mi habitación. Y con esta luz LED súper útil para iluminar cuando haya poca luz, montable además en el celular, y para cuando estoy editando y ya no aguanto los headsets, estos audífonos monitores me alivianaron la vida. Súper cómodos, se escuchan igualito que los otros y ya no me sumen la mollera. O para tener un mejor ambiente me pedí estas otras luces para decorar mi área de trabajo y así tener una luz que no parezca sala de interrogatorio. Y es que en el área de trabajo también la limpieza es importante. ¡No mames, qué asco! Y para los que tengan una workstation o gamer station sabrán que limpiarla es una tarea difícil, pero con esta aspiradora por fin puedo quitar todo el polvo, sobre todo de mi computadora. Literal, para hacer este video lo usé para que todo se viera bonito de nuevo. Y para cuando necesito que toda la fuerza de mi wifi llegue a los lados más lejanos de mi casa o detrás de muros que bloquean la red, este rebotador de señal mantiene mis reproducciones siempre fluidas. Y hablando de reproducir cosas, también necesito descansar y ver todas las series o películas para poderles hacer videos así de deliciosos. Y para eso, con este dispositivo de TV inteligente puedo ver todo a 4K, que yo ya no bajo de esa calidad, a un precio excelso. Todo esto que les enseñé les puede servir también como un paquete para iniciar a crear contenido ustedes mismos. Y ojo que con este código que te dejaré aquí y en la descripción, los nuevos usuarios pueden disfrutar del 90% de descuento y 1,500 pesos mexicanos en cupones, absolutamente para todos los que usen el link y el código que les dejaré. Infinity War no es solo un evento más del cine de superhéroes, es decir,
Sí lo es, pero tiene mucho más detrás de ella como para verla como un simple evento prefabricado de la década de los 20 como lo es No Way Home, Multiverse of Madness o Deadpool 3. Hay pilares que la hacen icónica antes, durante y después, y la ponen bien parada con el tiempo entre la Vox Populi y la crítica, mientras que No Way Home cada año se devalúa más que la moneda de un país latinoamericano. Y justamente por eso es importante el dato de que el tiempo entre Avengers e Infinity War es casi el mismo entre Infinity War y el día de hoy, 2024, porque mientras en esos 6 años pareció que vivimos una verdadera época icónica tomando forma, y el contraste entre su inicio y su final se sentía digno de un viaje que tenía peso y al que le invertimos nuestra fidelidad y emoción por esos personajes y eventos de asistencia por los cuales era divertido esperar, emocionarse y por fin acudir al gran estreno del que todos hablaban al mismo tiempo, al día siguiente hasta en el trabajo. En ese mismo tiempo llevamos ahora 5 años de puro ruido, 5 años de proyectos deshilados, personajes que a nadie le importan, una sobreconfianza en el post contenido de los prosumidores de TikTok y YouTube con las teorías que creaban películas que no existen y solo hacían ir a la gente a comprobar sus suposiciones en lugar de ver una historia. Una apuesta al formato de streaming que cada día es más espantosa y que llevó a la propia Disney y Marvel Studios a replantearse su modelo de negocio y producción, del fracaso que fue la sobreproducción de ruido, el susurro de la forma de una saga del multiverso con Kang que murió antes de iniciar, y no hay mejor momento en esta oscuridad para recordar y analizar por qué su mejor producto es su mejor producto, porque lo que le da vida a esa película de 2018, la magnum opus del MCU, son elementos que en la narrativa del MCU de hoy ya ni siquiera existen. De Infinity War hay mucho que decir, como su gran villano, del cual ya hablamos en este video de aquí, pero hoy nos vamos a centrar en algo más. Vamos a romantizar el pasado recordando por qué Infinity War funciona como lo hace, mientras que el Marvel actual, aunque convoque a los X-Men, a Tobey Maguire, a los Cuatro Fantásticos originales, aunque la ballena distraiga a Kang, a quien tú quieras, pues no parece que pueda replicar ese efecto porque en ese momento hablábamos de narrativa e historias, mientras que al Marvel de hoy le interesa la post-narrativa, la falsa publicidad para vender un estreno, y para explicar esto quiero traer a cuenta una obra excepcional que ejemplifica muy bien el camino narrativo que el MCU medio usó para formar Infinity War, a pesar de las inconsistencias. Una obra que demuestra el valor de hacer un entramado de personajes, de plantar tantas semillas como puedas y después cosecharlas en un arco final para pagar todas las expectativas y posibilidades germinadas en la historia. Esto es muy común para narrar el género de fantasía, aunque no es exclusivo de este género que los guiones sean así de acumulativos en sus elementos. Lo hizo Juego de Tronos, lo hizo El Señor de los Anillos, lo hizo Avatar, Harry Potter, lo hizo Attack on Titan, lo hizo Stranger Things, que es ciencia ficción, pero sus componentes fantásticos son indiscutibles desde el hecho de que los villanos tienen nombres de calabozos y dragones. Lo hizo Infinity War y Endgame, hasta videojuegos se han contado con este tropo acumulativo. Pero creo que ninguna lo hace mejor que Fullmetal Alchemist, una historia que poco a poco, de más a menos, de incidentes y aventuras aisladas va tomando munición y más munición para tener 5 horas demenciales, de disparar cada cosecha que hizo en su batalla final, la más épica de todas, cargada de detonaciones emocionantes, reinserciones de personajes, callbacks, arcos que terminan, personajes que se sacrifican al entenderse a sí mismos, todo en una intensidad que ejemplifica el concepto de endgame o de tercer acto como ninguna. Incluso me parece que solo la literatura y la televisión pueden lograr algo a ese nivel. ¿Algún día hablaremos de ella? Bien como se merece, si es que veo su interés en los comentarios. Infinity War y Endgame hacen eso, aunque sea en menor medida por el formato cinematográfico menos unificado, juntar sus municiones para una última gran despedida, la batalla final. No se conducen por rumores, cameos, easter eggs, por lo que puede venir, por el tráiler escondido de lo que sigue, por la escena postcréditos, no, son por fin el final del todo y no necesitan más promesas o teasers. Al contrario, su promesa era pagar todas las promesas. Es el cauce natural de una historia que atrae a la gente porque le interesa esa historia en ese momento, no a futuro, no lo que viene, no. En ese momento necesito pagar mi boleto para saber qué ocurrirá con estos personajes y este gran villano que ha prometido tanto desde 2012. Entonces, ahí tenemos eso. Hay elementos orgánicos en la narrativa que construyen este final, sus personajes, sus apuestas y sus viajes que no existen el día de hoy porque no tienen ni siquiera iconos fuertes en su catálogo. Pero también tenemos un tono y una intención dramática bien definida, que va desde mucho antes de que te pararas en la sala.
Infinity War sabía desde el inicio que funcionaría como primer y segundo acto de su arco final, y los segundos actos casi siempre representan una caída anímica en la historia y un enaltecimiento de lo trágico, para que el tercer acto sea mucho más poderoso, el regreso del héroe, el regreso de los refuerzos, el perdón entre los personajes, etc. Ya saben a qué me refiero. Infinity War, al tener que acabar en esos lares, es por ende una tragedia para sus personajes y percibida como tal para la audiencia, la única de su tipo en todo el MCU, porque no puede existir un final trágico en un universo familiar, y desde sus trailers la vendieron como esa tragedia sin que nos diéramos cuenta. ¿Recuerdan esos trailers? Esos avances no mostraban esperanza o epicidad. Thanos estaba impuesto como una fuerza imparable, vendido con excelencia como amenaza, una que nunca vimos antes. Y es que es regla de los trailers engañar con un hype falso para que vayas al cine, y el conflicto de todo trailer tiene que parecer siempre el más grande de los más grandes, pero Infinity War no lo hizo. Vende el tono de la película tal cual es, agobiante. No es ni siquiera épica en el sentido heroico, es de los pocos trailers que encapsulan la experiencia de lo que vas a ver tal cual será, cosa que ni siquiera Endgame hizo porque ya romantizaba o jugaba con la esperanza del comeback y la victoria. Infinity War era la cúspide de la expectativa mediante la tragedia morbosa en su publicidad. En ambos avances el montaje deja ver una sola cosa: derrota. Hay un cinismo en mostrarnos las frases de Thanos como si fueran un grito de guerra vacío de la mercadotecnia, cuando en realidad son las frases que dirá cuando venza a los Vengadores. Y su tráiler de la Comic Con era aún más morboso y enfático en vender una tragedia. Run from it. Destiny still arrives. Y a pesar de que todos los avances de todas las películas necesitan en cierta medida hacer esto, las apuestas grandes atraen mucho más, debemos conceder que estos dos trailers, incluso viéndolos ahora, te hacen querer volver a ver la película porque te recuerdan que de hecho la película sí representa eso, no como Civil War, que literal sus trailers venden un tono muy diferente al que termina teniendo la película. Desde ese momento sabía que había algo en los planos del planeta Titán que te daba mala espina, se respiraba un valor, un coraje en ejecutar las cosas que Marvel no tiene y del que de hecho se retractó posteriormente. Había un tono bien definido desde entonces. Todo esto afecta el camino recorrido para llegar a la película y el visionado mismo, y es importante porque quiero que recuerdes todo el marco que envolvía la cinta y la épica. Quiero que recuerdes con nostalgia tus emociones, porque con ello te vas a dar cuenta irrefutablemente de hace cuánto Marvel no entrega algo así. El día de la cinta llegó y fuimos testigos de una película que enseña a ser específico. La película inicia con Thanos destruyendo a Thor, Loki y Hulk, los dos vengadores más poderosos en cuanto a fuerza bruta, desde ahí remarcando el tono. Lo trágico hace presencia desde la escena de apertura: muerte, derrota y miedo. Infinity War jugará con esas tres emociones como constantes en la alternancia anímica de sus golpes de efecto en la trama. Thanos atrae con él muerte, derrota y miedo, y eso es lo que Hulk trae a la Tierra cuando regresa. Ha presenciado la muerte, fue derrotado y tiene miedo, y de ese beat entra la pantalla de título. Una falsa sensación épica, aunque detrás de esas tres constantes negativas están fuerzas contrarias que mantienen una película que en su mayoría es balanceada y siempre entretenida, pues nos distrae de esta tonalidad lóbrega el hecho de ver el crossover tomar lugar. Toda la munición narrativa que el MCU juntó en esos 6 años comienza a ser disparada en la estructura de la película para contrarrestar las constantes negativas en los golpes de efecto de Thanos. Spider-Man llega a ayudar en Nueva York, los Guardianes se integran a la película para ayudar a Thor, tenemos el regreso del exilio del Capitán América y su equipo, Wakanda será el lugar de la resistencia final, Iron Man y Stephen Strange se unen, Thor llega a Wakanda. Todas esas balas disparadas para pintar de positividad la película y levantar el ánimo a la audiencia conforman incluso sus propias tramas, la de Titán, la de Thor y la de Wakanda respectivamente. La película inicia con una partición mayor, pero elementalmente esas son las tres tramas principales que me gusta llamarles las tramas de esperanza, pues todas luchan por detener al Titán Morado. Juntas mantienen un balance de suspenso equitativo durante el segundo acto, ese balance que te mantiene pensando que pues sí pueden ganar, son los buenos. Esta estructura da pie al ritmo tan logrado de Infinity War, un montaje que alterna atinadamente cada trama y en los momentos siempre correctos, acelerando los switches entre tramas cada vez más, entre más aumentan las apuestas de cada una, intercalando algunas y finalmente uniéndolas todas en su secuencia climática bajo el montaje que activamente crea un efecto emocional entre ellas.
la derrota, recordando mucho a películas como Las Dos Torres o El Retorno del Rey, que también eventualmente llegan a un clímax dictado por su montaje, la primera siendo el gran discurso de Sam y la segunda el clímax en el Monte del Destino. Esta estructura no funcionará posteriormente en Endgame porque las apuestas de cada trama del segundo acto de esa película son diminutas y risibles. Sin embargo, con Thanos como elemento desbalanceador hacia la negatividad, Infinity War constantemente se siente peligrosa, al borde del precipicio, puesto que directa o indirectamente su presencia determina la negatividad eventual de cada trama y secuencia, y este excelente manejo de las alternancias anímicas y de expectativa es un ejemplo maestro para mantener la atención en un relato y tener un suspenso, al nivel de que seguramente recuerdas sentirte cansado al terminarla y durante ella. Es una película que no concede descansos, no solo a nivel acontecimientos, sino a nivel emocional. Pasamos, por ejemplo, de la excelente inserción de Thor a la trama de Wakanda, que es hasta más emocionante que la gratuita inserción de los héroes en el clímax de Endgame, e inmediatamente somos recordados de las apuestas en Titán, sombrías y contra toda estadística de éxito. Un tono que jamás es traicionado por la historia, pues es de esa línea argumental de Titán que la película comienza a desbalancearse hacia lo negativo. Desde esa línea argumental ambientada desde lo lúgubre y lo destruido, el efecto dominó se lleva a todas las demás tramas hasta el fatídico final. Y te preguntarás, chinga, ¿por qué la entrada de Thor sería más emocionante que la de todos los héroes del MCU? Bueno, porque Infinity War, como dije al inicio, sí se centra en valerse por sí misma como la historia que quiere contar. Thor es un elemento activo de la película que se construye desde la derrota hasta la confianza de volver a ser él. Sigue un arco y es una trama que al colisionar con la de Wakanda y solucionar sus problemas, funciona como un componente narrativo previamente planteado, es una munición. Su llegada a la batalla emociona en diferentes capas. La primera es que la película se está solucionando con sus propios elementos de manera épica. Usa el tema de los Vengadores para remarcar que se están volviendo a encontrar, a unir en esta estructura astillada, e incluso vemos a Vengadores juntarse que jamás imaginaríamos que estarían juntos, como Rocket, Groot y Capitán América. Es un éxtasis que no da descanso y no interrumpe el flujo de la trama para ocurrir, porque es la propia munición de la película que se planteó en esa película. Y como dije, segundos después nos regresamos a la negatividad anímica de Thanos. Thor en Wakanda se siente más como un elemento que se está pagando que un fanservice, y así como son los giros positivos, lo mismo hacen con los giros negativos que cada vez desbalancean más la película, desde la muerte de Gamora, la estupidez de Quill, la decisión de Wanda o la derrota de Iron Man. Todos y cada uno de un peso fuertísimo para alterar el curso de la película. La intensidad y estiramiento del suspenso que hacen con el giro de Quill, por ejemplo, me parece fenomenal. Enfatizan la tragedia declarada desde el inicio, porque logran esta sensación de impotencia y decisión equívoca, de perder contra ti mismo, recurso narrativo y temático que define la derrota de los Vengadores, primero con Quill, luego con Wanda y luego con Thor. Del descontrol de lo íntimo afectan al gran panorama. En las 3 ocasiones de la victoria transicionamos a la derrota más definitiva, y ese vaivén de emociones es lo que te agota y te mantiene expectante de una película abrumadora que se toma en serio sus apuestas y sus inversiones, un sentido que más que ser del espectáculo es un sentido de la narración, un 10 de 10. Y en efecto, Titán es un presentimiento que se vuelve real. Pierden ahí, contaminan el resto de la película de su podredumbre. El sonido de truenos de su atmósfera es lo que sonará cuando Thanos gane. El segundo acto de la película se define por la derrota de Stark, casi su muerte y la pérdida de la gema más importante. Aquí es donde Infinity War verdaderamente es diferente. En todas las películas después de este típico descenso del segundo acto, tenemos el tercero de reanimación, hasta Jesús regresó a los 3 días. Por lo que es normal pensar que de aquí lograrán algo para detener al mastodonte, retrasarlo, alejarlo, ganar tiempo, pero en su lugar Infinity War emplea todo su tercer acto para enfatizar la tragedia de la derrota, puesto que como dijimos su final funciona como el propio segundo acto de su arco. La expectativa alta a cambio de la esperanza tirada al suelo, por lo que la batalla final de esta película, más que ser heroica, es solo un intento suicida por detener lo inevitable. Llega a ser cruel incluso, pues lo que hacen con Wanda, jugar con el tema del sacrificio que sonó cuando Thanos mata a su hija y ponérselo a Wanda en un sacrificio heroico, y aún así desdramatizar esa muerte para que Thanos vulgarice ese sacrificio con el control del tiempo, es insultante como derrota, es cruel, y todavía la película con más cinismo hace que Thor esté a punto de ganar,
Como dijimos, el énfasis de la tragedia de esta película siempre irá de lo personal, de lo inherente al personaje, a lo general, a lo que afecta a la trama. Que Thor sea el detonante para el chasquido deja una sensación sucia e imborrable, un odio a la trama por su injusticia, justamente lo que buscaban provocar, dolor. E incluso en ese sentido, la propia tragedia de Thanos tiene lugar en la película. De su intimidad pasamos a la generalidad, de su tragedia personal, de cumplir su propósito, provoca la tragedia universal de borrar a todos. Esta es una historia bien contada, y así llegamos al pago más grande de la película, la consolidación de un momento memorable, que no funciona solamente por su impacto inmediato, sino por todo lo que mencionamos que tiene detrás. Una determinación tonal, una construcción dramática desde lo trágico que persigue a sus personajes y sus derrotas, una preparación para el sufrimiento ante lo injusto, preparan el suelo de un momento devastador. Aturdida la audiencia no sabe qué pasará, pero los truenos que se escuchaban cuando Iron Man perdió y comienzan a escucharse en Wakanda nos sugestionan rápidamente y se revela el giro. El clímax de Infinity War es una masacre que se alimenta de nuestro dolor, un sufrimiento de 3 minutos que juega con la expectativa. Si el clímax de las dos torres es un montaje que unifica todas las tramas mediante el discurso y nos da esperanza, el clímax de Infinity War es un montaje que unifica todas las tramas en una masacre que se alimenta de nuestro dolor, un sufrimiento de 3 minutos que juega con la expectativa más temerosa, más cruel. ¿Quién morirá a continuación? El planteamiento del cataclismo constante en la película nos hizo justamente entender cómo funcionaría el chasquido sin que nos lo tomáramos en serio, porque en ninguna película el malo llega a usar su máquina de destrucción masiva por más que diga cómo funciona. La propia Avengers de 2012 juega con la clásica resolución apresurada para que ganen los buenos sin más matices. La propia franquicia ya nos sugestiona lo positivo, al patrón de ganar, y ahora estamos retorciéndonos por saber quién sigue después. Los gritos de Infinity War son resultado de una película que en todo su metraje trabaja para que sufras esta escena, para que morbosamente te duela ver a tus personajes morir en una ruleta rusa sádica. Los gritos de la audiencia son la respuesta a un giro tremendamente negativo que rompe las convenciones clásicas de las historias a las que estamos acostumbrados. Los héroes no pierden, los personajes que quieres no se pueden morir. Si un año antes lloré viendo Guardianes de la Galaxia 2, siendo una de mis películas favoritas ahora, ¿qué esperas que haga cuando vea esto? La joya de esta corona curseada son los close-ups a Tony, la cámara en mano, la aproximación íntima al duelo de la derrota y la muerte, dos emociones jugando al mismo tiempo, la empatía hacia Tony y el dolor de perder al Hombre Araña. Es una decisión visual intimista. Peter en este corte brusco y con cámara en mano se le cuelga en un lamento moribundo, y esa repentina brusquedad visual e íntima te hace saber que esto va en serio. Ese corte atragantó a la audiencia. Era la declaración máxima. Esto es en serio. Este tono es real. Es una construcción tonal de la escena. Una naturaleza cruel de matar al pupilo del protagonista en sus brazos para enfatizar su derrota. De nuevo, de la tragedia universal, ahora vamos a la personal. Con las manos manchadas de su pupilo, Tony se rompe. Te lo aseguro, no vamos a volver a ver esto otra vez, ni a sentir lo mismo. No existen los elementos para que repitan esto. No en 2 ni en 5 años. Uno de los finales con cliffhanger mejor trabajados en la historia de las franquicias. Al cine parece que se le prohíbe poder hacer eso, y se le reprende cuando lo hace incluso ahora. Lo vimos en Dune, en Spider-Verse, criticados de ser películas incompletas, pero es un recurso emocionante de vivir. Son sensaciones de mucha frustración que aumentan la experiencia del visionado mismo. La trama afecta más allá de la pantalla y te deja cocinándote en todas las emociones que te generó. Una historia no tiene necesidad ni hay regla que diga que debe acabar en la misma unidad en la que empieza, o sea, en la misma película. Infinity War cierra con la victoria pacífica de su villano mientras los héroes se sientan entre las cenizas de sus muertos. El amanecer de un universo agradecido y una audiencia destrozada y necesitada de ver el tercer acto de esta gran historia, que después no estuvo tan padre. Mucha nostalgia, mucho fanservice, poco fervor en su historia como acá, mucha emocionalidad artificial directa al fan y no propia de la historia. Literalmente todo lo que hace bien esta película, la otra ya no. No sé si Infinity War sería la película mejor dirigida del MCU. James Gunn tiene trabajos muy buenos en ese sentido, que son mis favoritos. A nivel de guión son muy pulcros también. Winter Soldier igualmente es una peliculaza referenciando al policial, al thriller y consecuencias de acción sin diálogo que me fascinan. La única vez que la multicámara frenética de los rusos funciona sin marearte o perderte en el espacio con su montaje todo asqueroso. Pero creo que Infinity War sí se acerca a ser la mejor obra del MCU. ¿Tú qué opinas? Infinity War fue sin duda una de las grandes películas del género de superhéroes y fue una prueba de que las historias siempre van a ser más poderosas, longevas y se quedarán más con el público que la artificialidad que pretende hablarle directamente al público mediante el fanservice.
porque el fanservice funciona bien una vez, pero solo esa vez. Las grandes escenas, las grandes películas perduran para siempre. A ver quién sacó hoy en la conversación la escena en la que entran Tobey Maguire y Andrew Garfield, un fenómeno que se creó fuera de las salas y no dentro de las historias. Las grandes escenas, las grandes películas perduran para siempre y Avengers Infinity War es una de ellas, junto al trabajo de 6 años de construcción e introducción de personajes que nos dieron un excelente clímax con tanta munición. Tal vez ahora, con los Cuatro Fantásticos, tengamos la noción de un nuevo arco en el MCU con personajes que nos importen y puedan liderar un equipo, pero lo veo difícil. La siguiente de Avengers saldría el siguiente año sin tener Avengers que le importen a nadie, y aunque se retrasó, no lo sé, no veo para nada que tengan la fuerza para hacer algo como el clímax que fue Infinity War. La fe está, como digo, en Cuatro Fantásticos y aunque Deadpool sea buena, sigue cayendo en el hype de lo artificial, de lo que involucra la nostalgia, lo metanarrativo, la referencia, la sorpresa, el cameo, no en lo puramente narrativo de un relato bien contado. No lo sé, creo que el MCU tomó un camino que cada vez se aleja más de las historias y si se aleja de las historias, no veo cómo es que podamos sentir esto de nuevo. Espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar un like y compartir el video para que más gente recuerde la diferencia entre los gritos de complicidad y los de porrista. No olvides suscribirte para seguir viendo videos así de deliciosos. Hablamos de películas, series, videojuegos y anime y hacemos análisis bien sabrosos. Tampoco olvides seguirme en TikTok donde ofrecemos un contenido diferente. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André, espero vernos pronto en un nuevo video.